que no nacieron para la violencia, que no nacieron de la violencia. ¿Hablas de la violencia familiar? De la violencia familiar y de la violencia en general en la sociedad. Claro. Porque también hablamos de distintos niveles. Es decir, mi caso es un caso extremo, ¿no? Que me ha llevado a capacitarme y a de repente poderme parar frente a otras personas que han padecido, que padecen violencia, y puedo decirles, se puede. Y puedo decirles lo que a mí me resultó, ¿no? Puedo transmitirle eso, pero hoy por hoy es innegable que en todas las familias se está padeciendo de alguna manera violencia y estamos viviendo en una sociedad violenta. Claro, sí, los niños particularmente, justamente ese es uno de los fundamentos del programa y de esta propuesta nuestra que justamente dice, salvemos a nuestros niños. No tiene que ver solo con la vida eterna, más bien siendo niños tiene que ver con la vida terrenal. De los peligros, de las acechanzas y de los hechos concretos en todos los niveles, no solo en la familia. La familia es importantísima porque es el ámbito natural donde el niño, imagínate, la familia, el hogar, y si vamos un poquitito más atrás, el seno materno. Está comprobado que uno de los lugares más riesgosos para un niño es el seno materno, porque ahí corre graves peligros de ser abortado. Después cuando nace tiene otros actos de violencia. Ahora, ¿cuál es tu propuesta? Ir cerrando ya de algún modo el programa para la mujer o para los niños y en general, desde tu experiencia y desde tu ministerio. Bien, en primer lugar, con respecto a las víctimas, dijimos al principio que son tres las partes en una situación de violencia. Sí. Están las víctimas, está el victimario y está la comunidad a la que pertenece. Correcto. Es necesario una restauración plena de las tres partes. Con respecto a las víctimas, es un proceso, en concreto, por ejemplo, las madres, ¿no? que necesitan comenzar un camino de denuncia a la situación de violencia en la que están viviendo. Es un camino largo, lleva tiempo, es difícil, pero vale la pena. Por supuesto. Porque creemos en la restauración de Dios y se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Que la restauración vendría a ser como, yo siempre me hago la imagen de un trencito eléctrico, ¿no? Es decir, Dios nos diseñó para ir en este trencito en un determinado camino, ¿no? Y de repente la violencia, un hecho violento, un abuso, hace que el trencito se salga de carril, ¿no? Entonces, la restauración de Dios en el momento que llegue a nuestras vidas, lo que hace es volver a poner ese trencito en el lugar donde debería haber estado de no haber padecido la violencia. Perfecto. Ni atrás ni adelante, en el lugar donde debería haber estado. Entonces, todo este camino y este proceso tan largo y tan dificultoso vale la pena. Correcto. Con respecto a los violentos, es necesario trabajar con los violentos, es necesario que nos capacitemos y nos preparemos para restaurar también a los violentos, porque nuestro objetivo contra la violencia es erradicar la violencia, no erradicar a los violentos. Por supuesto. Entonces, como comunidades nos tenemos que preparar para ayudar al violento en la medida de lo posible, ¿no? Y creo que uno profesionalmente debe poder evaluarlo esto también, para restaurar al violento y que no sea un intercambiar víctimas, porque vamos a salvar a esta víctima, pero va a haber otra. Y una última pregunta en estos 2 minutitos. ¿Cómo ayudaste a tus propios hijos que vivieron esa violencia? El perdón. El perdón. Trabajar el perdón. La necesidad de perdonar, de perdonarnos, de perdonarme de determinadas cosas, porque uno a veces dice, uy, con tanto que pasaron y seguimos con que la culpa alimenta el miedo y no es nada bueno, ni la culpa ni el miedo. ¿Y ellos perdonaron al padre? Sí, hemos trabajado para eso. Perdonar no significa restablecer el vínculo ni volver a recibir, que esto es algo que hay que tener en cuenta, porque yo he escuchado testimonio de muchas mujeres dentro de las iglesias donde han sido enviadas a perdonar y a volver a recibir al violento, ¿no? Y no es esto. Pero lleva un proceso aún mucho más eso complejo. podría ser posible por la gracia de Dios y el poder de Dios. Aún eso. No descartado. Claro, claro. Difícil y hasta
hasta decir, no, por ahí no vamos, pero podría ocurrir. Claro. Digo en general, no solo en tu caso. No, pero claro, esto va más allá, ¿no? Pero Sí. es decir, que no es condición del perdón volver a recibir. No, ¿no? correcto. Pero sí, el perdón es indiscutiblemente necesario para poder salir adelante y reconstruir sus vidas. Claro, tiene que sanarse. Sí. Bueno, es impactante tu testimonio. Esperamos haber contribuido para que usted que está padeciendo violencia de cualquier tipo, o del mismo tipo que padeció María Fernanda, haga algo. Siempre hay que hacer algo. Dios va a hacer cosas. Con Dios contamos, pero tenemos que ser lo suficientemente lúcidos para también nosotros, con la ayuda de Dios, actuar y producir los cambios. María Fernanda, muchas gracias. Gracias a usted. Dios te bendiga y te siga usando. Igualmente. Y saludos a tus hijos. Gracias. Tengo una palabra para los que naturalmente tenemos los recursos para intentar transformar esta realidad. Esto que hemos escuchado, la violencia está establecida en el hogar, en la calle, en las instituciones. Aún muchas veces estamos enojados y violentos sin saber bien por qué. Y hacemos cosas los seres humanos de las que después nos arrepentimos. Pero yo quiero dejar un pensamiento en este marasmo, en este caos moral, espiritual en que estamos viviendo. ¿Quién marca la tendencia? ¿Quién marca la tendencia? Vio que hay un dicho antiguo que dice, donde va Vicente va la gente, antiguo, ¿eh? A lo mejor usted no lo escuchó nunca, pero es una forma de decir, vamos para donde vamos sin saber por qué. Porque la tendencia inalterable, insuperable, está en la palabra de Dios. La tendencia, por llamarla así, o la clave, o la solución, está en la palabra de Dios. Entonces, nuestra hermana y profesora habló de que en este caos en el que ella vivía, un día salió de la religión y fue a encontrar al jefe, al soberano, a papá. Y en Cristo encontró la respuesta para su vida, para sus hijos, y seguramente va a tener que seguir trabajando para continuar adelante y servir a otros. La tendencia está en la palabra de Dios. Y la tendencia, como también dijo Fernanda, primero está en el perdón, pero después está en buscar agradar a aquel que tuvo la idea original y que no falla, como padres, como madres, como hijos, como pastores. Hagamos una revisión. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué sentido la tendencia nos fue llevando? La cultura del reino de las tinieblas. Volvamos al reino de la luz, empezando por el hogar, siguiendo por la iglesia, influyendo a la sociedad. Porque es Cristo en cada uno de nosotros la esperanza para un mundo que está absolutamente en tinieblas. Pensar. Que Dios te bendiga.